Hola amigos, un hiper mega recontra requete saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un excelente video. De nuevo, por supuesto que el amor de Dios invada sus corazones para que obedezcan los 10 mandamientos y puedan amar al prójimo como a ustedes mismos. Y creo que ya era hora de hacer un video recontra requete hiper mega irrefutable de Colosenses 2:16. Sí, un video realmente irrefutable, porque sabemos que las potestades de los aires, los sacerdotisos, los pastores de la maldad, lo usan para incitarte a pecar. Es muy triste. Recordemos que el que viole, así sea un punto de la ley, es culpable de toda la ley. Mirar capítulo 2, versículo 10 de Santiago. Entonces, Colosenses 2:16 es fuertemente usado por estas potestades, sacándolo fuera de contexto para llevarte al engaño. Es increíble, de verdad. Son doctrinas de demonios. Estas potestades son espíritus inmundos de Babilonia, amigos. Primero, entendamos que la Biblia no fue escrita en versículos. Algunos ya deberían saber eso, creo que lo dije en algún video. La Biblia no fue escrita en versículos. El apóstol Pablo no iba poniéndole versículos a cada frase o párrafo que él escribía. No, él simplemente escribía por medio de cartas, ¿ok? Eso fue algo que le agregaron a la Biblia después. Entendamos eso, que es de suprema importancia. Así que tú no puedes ir tomando un versículo y sacándolo fuera de contexto y convirtiéndolo en un mandato, porque él simplemente puede estar diciendo algo que hace parte de un hilaje, de un contexto. Entonces se requiere leer todo el hilaje, todo el contexto para poder establecer una doctrina. Entonces imagínate que tú escribieras una carta y de repente alguien leyera solo un párrafo de esa carta y empezara a decir lo que se le ocurriera a raíz de ese solo párrafo. Nada más imagínate. Miremos qué tal que yo leyera Filipenses capítulo 1 versículo 21, en donde dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿qué tal que yo saliera a decir que el apóstol Pablo nos está invitando a dejarnos morir? Porque como claramente lo dice Filipenses capítulo 1 versículo 21, está diciendo que el morir es ganancia. Así que si tú te enfermas, si te da por ejemplo cáncer, déjate morir, que el morir es ganancia. No saquemos fuera de contexto las cosas, amigos. No hagamos eso con el apóstol Pablo, menos mal en todo caso que no puede ni oírte. Luego, anda por ahí un sacerdotizo que está diciendo que, según Colosenses 2:16, quiere decir que no tenemos que reposar en sábado, violando entonces un punto de la ley. Y dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y luego dice: ven, no hay que guardar el sábado. Pequen, así sea en un punto de la ley. El sábado fue abolido, fue cambiado. Ay, amigos, ustedes no entienden qué es lo que ocurre, no entienden. Porque miremos qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tenemos que leer el contexto. No te dejes engañar con trabalenguas, porque inclusive estos sacerdotizos, antes de sacar fuera de contexto el versículo, van a decir: dame primero el contexto y luego te daré el pretexto, o al revés. Es increíble, se mandan una capacidad histriónica que realmente es para quedarse con la boca abierta, y luego van y lo sacan fuera de contexto, inclusive habiendo dicho que había que leer primero el contexto, igual lo sacan fuera de contexto. Estamos en verdad lidiando con potestades. Algunos de verdad son muy inteligentes, indudablemente su inteligencia es para reconocerla. En realidad uno se queda con la boca abierta, se saben la Biblia al derecho y al revés, es increíble. Pero miremos qué dice la Biblia, miremos qué dice esa carta, ese exacto capítulo
del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, y empecemos desde el versículo 8 para no hacer muy largo este video. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Es una advertencia demasiado clara, que no te engañen. Pero que no te engañen ¿cómo? Tienes que leer, te está diciendo, según las tradiciones de los hombres. No empieces a poner a volar tu mente. Lee lo que él está diciendo. ¿Ya revisaste cuáles son tus tradiciones? No te hagas y no digas que tú no estás siguiendo tradiciones de hombres. No te hagas, porque si las sigues. Luego miremos en el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Bueno, ¿qué pecados son los que nos perdona Cristo, amigos? Obviamente son los pecados pasados, antes de que conociéramos a Cristo. Esos son los pecados que Él está perdonando. Inclusive cuando se obedecían tradiciones de hombre, pero en realidad estábamos violando los mandamientos de Dios. Él perdona esos pecados. Así que nosotros sabemos qué es pecado, porque la cristiandad no sabe qué es pecado. Pecado es la transgresión de la ley. ¿Y cuál ley? La cristiandad tampoco sabe cuál es la ley. Son los 10 mandamientos, por supuesto. Luego, en el versículo 14, se nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cuál es esa acta de decretos? Y ponen a volar la imaginación. Pero, ¿qué les pasa? ¿Qué es lo que venimos leyendo? Miremos el contexto, ¿qué fue lo que acabamos de leer? ¿Qué dijo el apóstol en el versículo 13? No puedes brincar y salir que el acta de decretos son los 10 mandamientos, porque te está saliendo fuera de contexto. Si Cristo te perdonó tus pecados, pues el acta de decretos de la que está hablando el apóstol Pablo y que era contra nosotros, son todos esos pecados que tú habías cometido antes de conocer a Cristo. Luego Cristo te perdona y anula esa acta de decretos. Has recibido el perdón gracias al sacrificio que Cristo hizo en el madero. Luego en el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. ¿A qué principados y potestades exhibió Cristo en el madero? ¿Sobre quiénes triunfó Cristo? Debemos seguir mirando qué es lo que ya hemos leído, y si seguimos en el contexto, obviamente se refiere a los imperios religiosos que obligaban a las personas a seguir ciertos ritos, ciertas tradiciones que inclusive hacían que tú violaras los mandamientos de Dios. Obviamente también sobre Lucifer y sus ángeles, que tenían a la humanidad entera destinada a la muerte eterna, porque no había forma de expiar los pecados del mundo. Pero ahora Cristo expió los pecados del mundo, perdonando nuestros pecados pasados antes de conocer a Cristo y dándonos vida juntamente con Él, destruyendo la lista de pecados, el acta de decretos cometida por cada persona con la que finalmente el único destino era la muerte eterna. Así que Cristo expió nuestros pecados. Luego leemos en el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y de nuevo volvamos al contexto de qué hemos estado hablando, amigos. No estamos hablando del séptimo día. No podemos de un momento a otro brincar y decir que está hablando del séptimo día, porque ese no es el contexto que hemos venido hablando. Tienes que de nuevo tomar el hilaje de qué es lo que se está hablando. Y algo que es claro es que no hemos hablado del séptimo día.
Seríamos locos si de repente saltamos a ese tema. Ni siquiera este video tendría hilación, Ecusatón. Estabas hablando de la expiación de Cristo y el perdón de nuestros pecados y ahora saltaste al sábado. Y en verdad esa persona tendría toda la razón. Sí, he cometido un error. Por tanto, no saquemos fuera de contexto al apóstol Pablo de esa manera. De repente decir que está hablando del sábado como séptimo día, día de reposo. No, ¿de qué podrá estar hablando, amigos? ¿De qué podrá estar hablando? Pues remitámonos a lo que hemos venido leyendo en esos versículos, para poder saber de qué está hablando si es que es tan complicado entenderlo. Pues está hablando de la expiación de Cristo, de nuestros pecados, quien murió por nosotros en el madero. Y si Cristo expió nuestros pecados en el madero, ¿para qué voy a tomar un becerro y lo voy a sacrificar y luego lo voy a cocinar y después me lo voy a comer y después me voy a beber el vino como se hacía antiguamente en los ritos de expiación en el templo judío, cuando celebraban, por ejemplo, el día de la expiación? ¿Para qué voy a hacer eso si Cristo es mi expiación? Es de lo que hemos venido hablando. Ya Cristo expió mis pecados. ¿Para qué voy a hacer un rito, una fiesta en la que voy y tomo un becerro y lo sacrifico y luego lo aso y lo como? Entonces estamos viendo que cuando nos dice nadie nos juzgue en comida o bebida, de primerazo tenemos que entender que en el séptimo día no hay ningún rito de comida o bebida. No lo hay. El séptimo día es un día de reposo nada más. No hay un rito que diga es que en el sábado tienes que comer esto o aquello. Entonces no se puede estar refiriendo al sábado como el séptimo día de reposo. En el sábado no se celebraba ninguna fiesta, solamente es un día de reposo semanal. ¿Por qué iría a decir el apóstol Pablo, nadie nos juzgue en comida o bebida? ¿No será porque se está refiriendo a las fiestas judías en donde se comía y se bebía y se expiaban los pecados supuestamente de los pecadores? Se cogía un becerro y se sacrificaba y luego lo asaban y después se lo comían y después bebían el vino. El contexto es claro. ¿Para qué voy a expiar mis pecados matando un becerro si ya Cristo expió mis pecados con su muerte en el madero? ¿Para qué voy a celebrar una fiesta judía, conocidas también como días de fiesta o días de luna nueva o también como sábados? Porque así se conocen también las fiestas judías, como sábados. Recordemos, amigos, que cuando se acercaba una fiesta judía era muy normal que los judíos dijeran se acerca el sábado. No le decían festivo como hacemos hoy en día nosotros, que decimos la próxima semana es festivo. No, ellos le decían la próxima semana cae sábado. Y no quería decir que era el séptimo día, sino que era la fiesta judía. Para ellos ese día era sábado. Y tiene lógica porque el día de descanso es el sábado, así que en las fiestas judías no se trabajaba, era día solemne, era día de fiesta y de descanso. Entonces tiene toda la lógica que el apóstol Pablo haya expresado el versículo de esa manera, pero nosotros entendemos obviamente que en el día de reposo no se realiza un rito ni de comer ni de beber. Entonces entendemos que cuando él empieza el versículo de esa manera, no se puede estar refiriendo al sábado como séptimo día, porque está incluyendo la comida y la bebida como rito. Entonces de nuevo leemos, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Tenemos que ponerle atención al contexto, que fue lo que acabó de decir el apóstol Pablo en el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero.
Ahora, amigos, ¿quiénes eran esos principados y esas potestades? ¿Quiénes eran? Eran los imperios religiosos. ¿Y qué celebraban esos imperios religiosos? Ritos, fiestas que no salvan. Entonces, ¿para qué creó Dios las fiestas judías? Pues leamos el versículo 17, amigos. Lo cual es la sombra de lo que estaba por venir, mas el cuerpo es de Cristo. ¿Entendemos entonces el contexto de las cosas? Entonces, ¿qué sucede? Estos imperios religiosos querían seguir con estos ritos que ya no tenían ningún sentido, eran sombra de lo que había de venir, es decir, la expiación de nuestros pecados gracias al sacrificio de Cristo en el madero. Ya no era necesario seguir ningún rito. Ahora, ¿por qué se esfuerzan tanto entonces estos líderes religiosos en descontextualizar al apóstol Pablo? Es precisamente por los ritos, porque ellos te esclavizan a través de sus ritos. Y el apóstol Pablo está diciendo algo demasiado claro: no es necesario practicar ningún rito para ser salvo, absolutamente ninguno. ¿Entiendes? Es por esto que estos principados y potestades, alias líderes religiosos, se esfuerzan por descuadrar todo el hilaje de lo que está diciendo el apóstol Pablo en Colosenses 2:16. Porque si ellos explicaran todo el contexto, la gente entendería, pero sus imperios religiosos se fracturarían inmediatamente. Sigamos nada más mirando lo que dice el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Quiénes serán esos ángeles? Son las potestades manifestadas, inclusive en líderes religiosos que te engañan. Mira ahora el contexto, prueba todo. Leamos el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Te das cuenta? ¿Por qué si ya has muerto con Cristo, por qué te sometes a ritos, a tradiciones de hombres? Y estamos viendo claramente todo el contexto. Ojo, que entonces no se está refiriendo a que los 10 mandamientos fueron abolidos, sino a las tradiciones de hombres. Sí, esas tradiciones que muy seguramente tú sigues. Y si aún no me crees, mira lo que dice en el versículo 22. Los cuales perecen en el mismo uso, por ser mandamientos y doctrinas de hombres. Ahí está, yo creo que más claro no puede ser. Es como obvio que estamos hablando de ritos religiosos, inclusive de las fiestas judías. Jamás se está hablando del día de reposo, porque el apóstol Pablo te está diciendo que Cristo perdonó tus pecados. Y violar el día de reposo es pecado. Así que puedes ver que esta explicación que yo te he dado es irrefutable, porque el final del capítulo de Colosenses 2 me da la razón en todo lo que he dicho. Todos estos ritos perecen en el mismo uso por ser mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces no se está refiriendo al sábado como séptimo día o día de reposo, sino a las fiestas judías que eran una sombra de lo que había de venir, es decir, que apuntaban a Cristo. No es necesario comer y beber nada, porque Cristo es nuestra expiación. No es necesario hacer ningún rito en lo absoluto. Y quiero que me entiendas cuando te digo que ningún rito es necesario hacerlo, absolutamente ninguno, para obtener la salvación. Solo que te arrepientas, recibas a Cristo y dejes de pecar. Es lo único que necesitas
para salvarte y obviamente que tengas fe en Cristo. Y ya sé que alguien puede decir, Ecusatón, pero las fiestas judías no son decretadas por hombres, sino que fueron decretadas por el mismo Dios en el Antiguo Testamento. Es cierto, pero eran sombra de lo que había de venir. No es necesario realizar una fiesta para expiar pecados cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo que ha expiado nuestros pecados. Eran simplemente una sombra de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo, en su tremenda inspiración por el Espíritu Santo, hizo un resumen, una unión de dos temas. El primero, de seguir ritos como las fiestas judías que eran sombra de lo que había de venir, y el segundo, de seguir ritos decretados por hombres que no tienen ningún sentido ni que nos pueden llevar a la salvación. Es decir, lo que él nos está diciendo es que ningún rito nos va a salvar. El hecho es que estamos viendo hoy en día a iglesias cristianas que siguen ritos, comen y beben en sus congregaciones, supuestamente para salvarse, o siguen días de reposo que no existen en la Biblia como mandamiento, como el domingo, o muchos otros ritos como el bautismo, que se tiran en una piscina de agua, o se ponen cenizas en la frente. En fin, ustedes saben la cantidad de ritos cristianos que hay hoy en día, los cuales nos está mostrando el apóstol Pablo que no tienen ningún sentido, pues nuestros pecados son expiados solamente por Cristo. No hay ningún rito religioso que pueda expiar nuestros pecados, absolutamente ninguno. Así que él resume estos dos conceptos, que las fiestas judías no pueden salvarnos porque no pueden ya expiar nuestros pecados, y que no hay ningún otro rito religioso que pueda darse ni ahora, ni en ese momento, ni ahora, ni en el futuro, que pueda salvarnos, amigos. Así que no se dejen engañar. Hasta pronto.